Buenas tardes a todas. Qué ilusión, qué ilusión. Cuántas amigas aquí habéis venido a ver a Isabel. Qué maravilla. Nuestra súper maestra. Bueno, quiero solamente que me digan desde Madrid que están escuchando, porque todavía no me dice nada el técnico. Un segundo solo. A ver. ¿Aló, Madrid? Se oye. ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión de hoy que, como ya sabéis, aprovechamos el nuevo libro, ¿verdad?, de la mano de las mejores, que hemos hecho. Son 15 entrevistas más, bueno, pues nuestra visión de lo que es la feminidad y de lo que es el liderazgo femenino, con Esther Jiménez, que tenemos aquí a la coautora, y con Pilar García Lombardía, que está en Madrid, ¿no?, para, después de la sesión, firmar los libros que queráis para las Navidades o para lo que queráis. Creo además que tenemos aquí a una de las entrevistadas también, Ana del Río, ¿verdad?, aquí de amarillo. Y también, pues yo quería que hubiera estado dentro Isabel, pero como no hemos llegado a tiempo, por eso la tenemos fuera, ¿no? pero vamos a hacerle ahora la super entrevista que tenía ganas de escucharte y que quedara todo grabado. Bueno, como sabéis, Isabel es doctora en Derecho cum laude por la Universidad Complutense, profesora de Derecho Civil en Facultad de Derecho de la UCM también, consejera de Estado, del Consejo de Estado durante 10 años estuvo allí, ¿no? Luego primera ministra de Medio Ambiente en España, estuvo firmando el protocolo de Kioto con Angela Merkel cuando era también ministra de Medio Ambiente, fue presidenta de Civil Systems España y Portugal y ahora consejera independiente del Grupo Santander, de Nagas, de ENCE, ¿qué más?, ¿no?, y vicepresidenta del Banco Santander ahora también, miembro de la Real Academia de Doctores, madre de 7 hijos, abuela de 25. O sea, yo creo que, vamos, le voy a hacer solo 3 preguntas porque quiero que luego le hagáis vosotras las preguntas que queráis. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es que me parece que merece, ¿no? O sea, las claves de un éxito sostenible y de una vida integrada, porque si esto no es una vida lograda e integrada, que venga Dios y lo vea, ¿no? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es dar las gracias a Nuria, porque aquí estoy porque me has llamado y de verdad es como lo del bolero. Si tú me dices, ven, lo dejo todo, ¿no? Con Nuria, ¿qué os voy a contar? Si la conocéis todas, está siempre tan a gusto. Se aprende tanto a su lado que los que somos, sobre todo, somos amigas de hace muchísimos años. Y yo he venido a presentar un libro muy potente, que habéis escrito las 3, y que me parece tremendamente valiente, Nuria. Y quería decirlo, porque presentar un libro, el mérito no es presentar el libro, es escribir un libro. Y entonces esto no puede pasar desapercibido. Como os voy a recomendar a todas que lo leáis, que lo compréis, que es maravilloso, que es una escuela realmente de aprendizaje, Nuria ha escrito muchos libros, pero en este se han lanzado, yo creo, con una valentía inmensa, a hablar de la mujer. La mujer es un tema que puede parecer como muy manido, pero me ha gustado muchísimo porque es un enfoque completamente distinto. Es decir, es valiente porque cuando tú estás diciendo que está marginando a la mujer en el momento actual, tú lo enfocas desde un aspecto completamente distinto, desde el verdadero feminismo, un feminismo que lo has llamado el feminismo complementario y lo has llamado sinérgico, me parece, sinérgico, el feminismo colaborativo. Y es que ahora lo que estamos viendo es un feminismo excluyente. O sea, no podemos tener contacto con los hombres en el sentido de que vas a un consejo, solamente caben mujeres. Oiga, ¿será talento? A mí no me elija usted porque sea mujer. Pero no solamente eso, me parece todavía mucho más grave, y es muy valiente que lo habéis puesto en el libro, esa situación que por la vía de la terminología parece que nos han cambiado simplemente la terminología. Y ya no se habla de sexo, sino que se habla de género. Y esto que parece un tema menor, de verdad, nos está transformando el mundo. Y tenemos que poner mucho ojo a visor. Y estas señoras, y Nuria, está poniendo en este libro unas claves clarísimas para que no nos pase desapercibido. Por eso digo que sois muy valientes. Porque dices, se produce la dilución de los conceptos biológicos de hombre y mujer. O sea, ahora ya cuando quieres ver biología tienes que ir, los únicos listos son los animales, que siguen siendo macho y hembra. Lo demás, el otro día me decían, hay una empresa en Estados Unidos que ya tiene 70 géneros. ¿Cómo? 70 géneros. O sea, daros cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto lo describe muy bien en este libro, que por eso digo que es muy interesante, porque dice que al final, cuando se penaliza la maternidad, está haciendo una pérdida total del equilibrio de la mujer. O sea, este libro va directo a las mujeres para que nos sintamos orgullosas de ser mujeres y define clarísimamente lo que es la mujer integrada. O sea, es una mujer que no pone cortapisas y dice cuáles son las claves y dónde están las claves. Y esas claves son el equilibrio personal, el equilibrio social, el equilibrio
profesional, y sin esto, efectivamente, nos están amputando algo. Quería dejarlo claro porque me parece que es muy importante que lo tengamos todas tan a flor de piel que a la más mínima ocasión, con ocasión y sin ella, en una cena, en una charla con quien queráis, decirlo. Que la mujer ha nacido fundamentalmente para ser madre, por supuesto para ser profesional. No estamos obligadas ni a ser profesionales ni a ser madres. Pero yo, como todas vosotras, ¿no sentís ese sentido de responsabilidad de que Dios nos ha creado únicas e irrepetibles, con una misión muy clara? Que no te tocan así la campanita y dicen, tú te toca hacer esto. Lo vas descubriendo día a día. Vosotras, mucho más jóvenes que yo, la mayoría, pues realmente lo estáis descubriendo. Algunas, nosotras ya lo tenemos descubierto y ya lo llevamos casi en la mochila, ¿no? Bueno, pues es tan importante que tengáis esto tan claro. Nuria, además, en este libro nos dan las claves. Yo digo, la fórmula para conseguirlo. Dice primero la importancia del equilibrio vital. Ahora enseguida paso a la contestarte, ¿eh? Por favor. Pero quería hablar del libro, que me ha parecido muy potente este libro. Qué buena eres. Y después, la fórmula para conseguirlo. Y entonces hay unas claves. Autoliderazgo, que es el arte de gobernarse a sí mismas. Esto, por favor, grabároslo, pero todos los días. Tenemos que autogobernarnos, fundamentalmente la gestión del tiempo. Porque queremos hacer tantas cosas que a veces nos atropellamos, nos estresamos, nos ponemos histéricas y todo lo bien que lo íbamos a hacer lo has estropeado pues por una mala contestación, por una mala cara. Y como yo digo cuando trabajo en el banco y subo en el ascensor y cuando veo un poquito así a alguna persona, digo, oye, sonríe, di buenos días, que esto va a la cuenta de resultados. Porque si ya llegas amargado por la mañana, pues realmente te va a salir todo patas arriba, ¿no? Entonces, esa clave es muy importante. Y ese autoliderazgo, ella lo dice, lo que yo entresaco, conciliación. Conciliación es fundamental y hablaremos todo lo que queréis de conciliación. Y yo cuando digo conciliación me preguntáis luego el feminismo 4.0. Ya os diré en qué consiste el feminismo 4.0. Lo que yo llamo las renuncias compartidas. ¿Por qué tiene que renunciar siempre la mujer? También tiene que renunciar el marido, el padre. Y entonces tenemos que montar escuelas de paternidad en nuestras propias casas, que estén entusiasmados de sus hijos, que vean lo que los hijos les adoran y lo que les necesitan. Entonces, una escuela de padres es muy importante. Para mí ha sido potente, por ejemplo, y os parecerá una contradicción, y os explico el porqué, que se haya puesto también el permiso de paternidad en los hombres. Hombre, ya el de lactancia me parece un poco irónico, ¿no? Pero ¿sabéis por qué me parece muy bien? No porque se ocupen de los niños, yo no sé cuál será vuestra experiencia, pero claro, como se te quede el marido en casa los 4 meses y tú también y no sé qué, te chocas con él todos los días. O sea que no es por eso, es porque es una limitación a la hora de ser contratadas que teníamos las mujeres siempre. Como, bueno, en mi época hasta te preguntaban, ¿pero vas a tener hijos? ¿Pero te vas a quedar embarazada? Entonces, el que los hombres tengan esa limitación ahora, eso sí que de verdad nos iguala, porque también tienen el permiso de paternidad. Y termino esta primera introducción. Dice efectivamente cómo hay que hacer todo esto, y como es tan humilde, y las que habéis hecho este libro sois tan humildes, porque todo lo dice el título, de la mano de las mejores sois vosotras que lo escribís. O sea, yo a Nuria la conozco muchísimo y es la humildad andando, con lo cual es el mejor título que han podido dar, que las define, humildes. Pues ni siquiera se atreve a decir que pone unas role model, porque hay muchas más, para que nadie se sienta ofendido porque no estoy o tal, y lo llama experiencias inspiradoras. Y es que es verdad, yo me he leído las 15 entrevistas, me parecen tan auténticas, primero porque son entrevistas que salen del corazón. Entonces os aconsejo que lo hagáis así como he hecho yo, con papel y lápiz, subrayando el libro y vais poniendo cuáles son las características de cada una. Porque, y te contesto, el éxito que dices tú. Bueno, hablar del éxito es complicado, pero cuando me estás preguntando claves de un éxito sostenible, pues tú misma lo contestas en la segunda parte, una vida integrada. ¿La tuya? Una vida integrada. Cuéntanosla. O sea, lo bonito, yo creo, es tener unas características que yo definiría. La primera, ser absolutamente natural. O sea, lo primero de todo es, sé tú misma. Si yo tengo que decir cuál es la clave del éxito, sé tú misma. Acéptate como eres. No te compares ni con nada ni con nadie.
más guapa, más alta, más lista, habla mejor, esta no. Eres tú así. Si encima tenemos otros planteamientos y sabemos que Dios nos creó así porque nos quería así para hacer una función determinada, pues tenemos clarísimo por qué somos así. Y entonces, desde esa aceptación, que no estamos realmente condicionadas por nada, más que por nuestro ADN, y es el que nos va a dar un juego en la vida, en las circunstancias, a cada una distintas, ya tenemos como una primera parte de nuestra personalidad de que efectivamente sé tú misma. Sé tú misma. Tengo unas amigas que hice también en un sitio de estos, que yo les decía muchas veces, pero ¿cómo te mentalizas y tal? Digo, mira, yo cuando empecé en la facultad me agarraba a los libros, porque eran alumnos mayores que yo, iba por los pasillos diciendo, yo sé más que ellos, yo sé más que ellos, auto. Y entonces llegó un momento en que dije, nena, tú vales mucho. Y entonces se han puesto un WhatsApp que se llama, nena, tú vales mucho, me lo enseñaron. Es que tenemos que tener una autoestima muy grande que no tenemos. Y luego saldrá muchísimo en las preguntas. Pero yo creo, esas claves, primero sé tú misma. Si no te encuentras contigo misma, no vas a estar feliz nunca. No puedes transmitir nada. Si te aceptas como eres, hombre, puedes estar más gorda, más flaca, tal, pues tampoco pasa nada, si es que no importa. Entonces, sé tú misma. El segundo tema que veo clarísimo, tener un propósito claro en la vida. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Para qué he venido? También en el libro se habla de ello. ¿Cómo quiero ayudar a construir este nuevo mundo del que luego os voy a hablar, en el que estamos en este momento? ¿Cómo puedo? ¿Qué tipo de liderazgo quiero ejercer? ¿Cómo quiero? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Cómo quiero que me recuerden? No es que haya que pensar en que uno se va a morir, pero como hay que rectificar muchas veces, y muchas veces todos los días, el tener ese propósito, un para qué estoy, para qué me levanto cada mañana, pues motiva mucho, sinceramente. Tercer tema que yo diría, una vez que ya tienes ese propósito claro, hay que ir concretando. Porque las mujeres podemos tener, si no, como queremos abarcar tanto, pues yo sigo, ya veis, soy todavía un poco analógica, o sea, estoy en las tecnologías, pero cuando quiero hacer cosas serias me las escribo, ¿no? Y me las escribo aquí, no en el iPad. Y entonces digo, lo tercero es poner foco. Hay que tener una visión estratégica clarísima. Si ahora estamos en las empresas, directivas, todas que sois, y estáis viendo cómo desde el consejero delegado hasta el último mono estamos todo el día adaptándonos a tantas transformaciones como se están produciendo, y hay que tener una estrategia fundamentalmente de resiliencia en estos momentos, y resiliencia para crecer, como os contaré luego, es muy importante poner foco. Ya sé quién soy y me he aceptado, ya tengo un propósito en la vida, qué objetivos tengo, dónde quiero estar, dentro de 5 años dónde me veo. Ahora voy a marcarme efectivamente ese foco concreto de cómo lo voy a conseguir. Y en el cómo lo voy a conseguir, yo os diría ahí que es muy importante ser muy realistas cuando penséis con qué instrumentos cuento. Porque a veces nos podemos contar el cuento de la lecherita, y con lo que haga de aquí haré no sé qué, y entonces las vacaciones con mis hijos lo haré no sé qué. Y luego resulta que no sale nada y tardas 4 días, por no decir 4 semanas, en reengancharte. Es muy importante que ese foco seamos realistas con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Y termino, la hoja de ruta. En el momento que tenemos ya el foco, una hoja de ruta, con un calendario, con esos objetivos tan concretos, para que podamos tener un seguimiento de esa hoja de ruta, que podamos medir qué es lo que estamos haciendo. Y terminaría diciendo, con una flexibilidad absoluta, no pasa nada, porque nos tropecemos todos los días muchas veces. Qué desastre soy, dije que iba a madrugar, iba a ir a no sé qué, fíjate tú. No, es que sigues perdiendo el tiempo. O sea, no te lamentes, ponte otra vez en marcha. Entonces, una cosa que nos tiene que caracterizar a las mujeres, y que yo creo que nos caracteriza, es que somos tremendamente ejecutivas. El delivery. O sea que puedes tener cierta complacencia contigo en la flexibilidad cuando estás midiendo. Me había propuesto que esta semana iba, yo qué sé, iba a ordenar el cuarto de los niños porque tal, no sé cuántos. Me había propuesto que terminaba esta conferencia para no sé qué. Ya es sábado por la tarde, Dios mío, ahora vienen los suegros, tal. No pasa nada, flexibilidad. Pero eso sí, el domingo por la noche, cuando te vas a acostar, te pones otra vez en marcha, como lo hagáis cada una, agenda en marcha como sea. A ver,
esta semana, ¿qué voy a hacer? Y no ha pasado nada, pero estáis reciclándose otra vez. ¿Esto qué me lleva también? Me lleva a deciros que con mentalidad empresarial, y yo pienso que Nuria ya me lo ha escuchado, hay que tener mucha mentalidad empresarial para tener muchas comisiones, es decir, tienes que tener la comisión de riesgos tuya muy bien analizada, porque tenemos mucho riesgo nosotras, los internos y los externos. Y hay algunos riesgos con los que no contábamos, pero que te llegan. Hay un riesgo que yo digo, el operativo, que es el riesgo de conducta. Un día que tienes un dolor de cabeza tremendo y resulta que pues hay que analizar qué riesgos estás teniendo para ver cómo los puedes ir superando, que no te ataquen ese tipo de riesgos, cada una analizáis los que tengáis. Otra cosa que yo hacía mucho también, yo digo ahora, comisión de auditoría. Me voy a auditar a mí misma. Voy a ver cómo me estoy viendo, cómo dije que iba a cumplir, qué es lo que no he cumplido y cómo me ven los demás. Porque a lo mejor yo me creo casi perfecta. Y tienes una hija que te está contando las verdades del barquero y tú diciendo, si a una hija no le voy a hacer nunca daño. Si es que lo que me está diciendo es que pobrecita mía, está puberta y no me entiende. No, 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 no. Hay que escuchar. Hay que tener tiempo para escuchar y calma para escuchar. Es comisión de auditoría. Luego hay una comisión muy importante ahora que es la de sostenibilidad o de empresa responsable. Entonces es qué valor estoy añadiendo a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a lo que sea, a la señora que os ha caído una delante de mí en el avión. ¿Qué valor puedo añadir? Yo no, una maleta que no podía con ella. Yo digo, madre mía, haciendo el ridículo de aquí para ayudarla a levantar la maleta. Pero te sale instantáneo. Entonces, esa comisión también es importante. Y luego la comisión ejecutiva, que es el delivery. El delivery. Estos son todas las circunstancias y yo aquí tengo que ejecutar. Entonces, si tenéis... No os creáis que es complicado, porque esto no es todos los días papel y lápiz y tal, pero tener un poco esa mentalidad, igual que a una reunión, a que no vais ninguna de tertulia a una reunión y vais a ver qué ocurrencia tengo, a que todas vais con los papeles estudiados, con los papeles escritos, pues esto es lo mismo. El mejor negocio y la mejor empresa que tenemos es la nuestra y la de nuestra familia y nuestro entorno. Entonces tenemos que tener esa especie de coordenadas en marcha para que nos vayan saliendo más o menos espontáneas. Entonces, con esto, y sin agobiaros, con mucha paz, no pasa nada porque las cosas no salgan como uno ha programado, pues vuelta a empezar, yo creo que se va consiguiendo. No sé si el éxito, pero por lo menos las ganas de seguir mejorando cada día, que es lo que tenemos que hacer hasta que nos muramos, ¿no? Qué bueno, pues claro que sí, porque ese es el éxito, ¿no? Lo que quieres conseguir, conseguirlo también. Y la segunda pregunta que tenía de momento era, ¿cómo podemos contribuir desde nuestra feminidad para construir una empresa más humana y competitiva? Porque esto es un poco el gran reto, ¿verdad? Pues fijaros que yo creo que estamos de moda las mujeres. Y os voy a decir el porqué. Porque el tipo de liderazgo que se lleva ahora, nosotros lo llevamos en nuestro ADN. Ese liderazgo humanista, de pensar en los demás, de pensar en las personas. Nosotros hemos nacido dándonos. Porque no se nos ocurre, si eres la hermana mayor con tus hermanos pequeños, y tal, por tu madre o por tu abuela que vivía en casa, ya en el círculo más familiar. Te montabas una especie de pequeña pyme y ayudabas, unas veces te gustaba más, otras veces te gustaba menos. Pues yo me acuerdo, había que dar clases de latín a un hermano más pequeño en verano. ¡Qué horror, madre mía! Me decía mi padre, pues vas a ser profesora de mayor y en un pueblo, que no me gustaban nada los pueblos. Luego fui ministra de Medio Ambiente por aquello de la biodiversidad y fui profesora de la universidad. O sea, que tan descabellado no iba mi padre, ¿no? Pero quiero deciros con esto que es muy importante, efectivamente, ese liderazgo que nos sale innato a nosotros de la sensibilidad que tenemos. No es mérito nuestro. La mujer puede haber excepciones, pero por naturaleza es muy observadora y estamos viendo en cada momento qué necesita cuál. A veces hasta nos pasamos, ¿eh? A mí, no sé, vosotras me dicen, mamá, es que eres tan intensa, me dicen a veces las hijas, es que eres tan intensa, mamá, como diciendo, no nos dejas respirar, ¿no? No queramos tampoco hacer lo de los demás. Hay una que hace muy bien en la entrevista diciendo, delegar es fundamental, es verdad. Yo si me tengo que arrepentir de algo es que a veces es como que incapacitas al que te rodea. Porque mientras lo explicas, tal, te pasa con la chica en casa, con la hija, con el marido, ¿para qué vamos a hablar? Para cuando se lo explico, ya he vuelto yo 3 veces. Bueno, pues tengamos un poco de paciencia, es un ejercicio de humildad, de decir, pues lo voy a enseñar. Por si acaso un día estoy mayor y no quiero hacerlo, y se lo voy a enseñar. Entonces, ese liderazgo humanista, ese liderazgo muy activo, ¿eh? No se pueden dejar pasar las cosas. El que yo sé que hay que tener paciencia para escuchar, porque si no, no vas a tomar buenas decisiones.
y no hay que tomar decisiones en caliente cuando las cosas están tensas, pero una vez que estás escuchando hay que ponerse en activo. O sea, ese liderazgo no es de que, yo ya he dicho, no, hay que insinuar efectivamente, pero hay que dar muchas más pistas para que se ejecute las cosas que se están diciendo, y si además es un liderazgo compartido, como dice el libro efectivamente, que hay que tener una conciencia de que en equipo se aporta mucho más valor porque hay muchas más mentes pensando para encontrar una solución, pues mucho mejor. Pero creo que es nuestro momento porque esas cualidades, la gestión de las emociones, la inteligencia emocional, o sea, a ella le ponen nombre, estamos mucho en la nomenclatura. Yo no estudié inteligencia emocional ni gestión de las emociones, pero no os quiero contar la tercera de 7 hijos, una abuela viuda viviendo en casa siempre, tal, o sea, gestionábamos allí todo, o si no lo gestionábamos era peor. En una época de posguerra, que yo nazco en aquellas épocas de antaño, y eran unos tiempos de una España mucho más dura y mucho más difícil, ¿no? Entonces, esa gestión de las emociones que se llama ahora y se ve tan clara, pues es que es muy potente, porque es querer a la otra persona. Eso es gestionar las emociones. Porque claro, que digan que los jóvenes ahora, no, es que las tendencias, es que, vamos a ver, datos. No os dejéis llevar solamente por tendencias. No estamos en la economía del dato. No es tan importante la calidad del dato. Hay que argumentar, hay que documentar. No os fiéis simplemente de que gestionando las emociones la gente os va a responder y os va... No, hay que tener en esos objetivos que decíamos datos concretos. Entonces, si estamos hablando de una empresa, de todo ello, con este liderazgo conseguimos un liderazgo transformador. Porque muchas personas que no están motivadas te están viendo, que estás en acción, que les aportas algo, que les has dicho algo, fundamentalmente pensando en ella, preguntando, preguntar mucho a la gente. Si veis que molesta, no, pero preguntar, ¿y esto por qué? ¿O por qué crees tú que te pasó? ¿O cómo crees que podemos solucionarlo? ¿Entendéis? También en las reuniones se avanza mucho más. Entonces, este tipo de liderazgo transformador, liderazgo humanista, de ponerse en los zapatos del otro, ¿qué le estará pasando hoy? Que es mucho más simpático y es mucho más listo, y hoy está pero obcecado, o sea, es que está, que no da una. Bueno, pues a lo mejor tiene otro problema mucho más gordo que le está bloqueando, ¿no? Y las mujeres tenemos esa sensibilidad, esa intuición. Por eso os digo que es un liderazgo que tenemos que ejercitar. Hay un liderazgo de levantar la mano también muchas veces, ¿eh? No solamente mandar, sino de decir, oye, lo del nena yo valgo mucho. Ahora llega un momento en que yo tengo también que levantar la mano y decir que esto no hay que hacerlo así y tengo que organizar y mandar un poquito. O sea, no os dejéis llevar tampoco. Y no sé qué más me estabas preguntando del... No, la tercera, ahora va la siguiente. No, esta era, te había preguntado era lo femenino, cómo cambiar. Y yo creo que es clave. ¿Vale? Hacerlo más humana y más competitiva, ¿no? Absolutamente, sí. Absolutamente. Bueno, se me olvida decir una cosa que es fundamental. En este momento lo que más falta hace es generar confianza, transmitir confianza. Estamos en un momento de una incertidumbre, pero hablamos solamente de la economía y de la inflación, y la incertidumbre que hay, la inquietud y los inversores, fundamental. Pero eso viene de la incertidumbre y la inseguridad que tenemos todos como personas, los inversores y los monaguillos, o sea, todos. Es que no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, frente a esto, lo último que podemos hacer como empresarias y directivas es sentarnos, wait and see, a que el tiempo pase y a ver qué se soluciona. No, es el momento de ponernos en marcha, ¿vale? Y eso se hace generando confianza. Y para generar confianza tenemos que tener muchísima credibilidad. Y la credibilidad se gana con coherencia y con rigor profesional. Con coherencia de vida. No es que hoy, como viene fulanito, le voy a contar, tienes un lío, mañana viene menganito, ¿y qué le conté a fulano? No, sé tú misma y coherencia, y cuando metes la pata, oye, perdona, pues había creído que tal y no sé qué. Normalmente no metemos tanto la pata. No tenemos que ir tampoco, perdón, no tenemos que ir pidiendo perdón. Pero si alguna vez hemos hecho daño a alguien o nos hemos equivocado, oye, pues a lo mejor te entendí mal, pero efectivamente, tal y como tú dices, y luego le cambias el discurso y vuelves y tú crees que lo tuyo era lo bueno y le llevas a ese terreno, ¿me entiendes? Pero rigor profesional. Hay que estudiar mucho también, ¿eh? Incluso cuando se habla a los hijos. Hay que estar muy documentado. Los hijos saben, iba a decir chino, bueno, es que chino ya habla mucha gente, claro, más les vale, pero saben todo, la vida y por haber.
porque en los colegios aprenden de todo, aunque no vean las televisiones, no me preguntes cómo, pero siempre hay alguno que les ha adoctrinado, entonces no cuela ya cualquier cosa, ni siquiera cuando son muy jóvenes. Entonces el tener unos padres documentados, no que les hablan ex cátedra, pero que les están dando argumentos a las dudas que tienen, no sabéis lo que eso motiva a los niños para que os pregunten la siguiente, que puede ser más gorda, porque tienen confianza, porque su madre tiene rigor, porque su madre le ha dicho unas cosas que han funcionado. Eso es muy importante, o sea, que el rigor profesional en todo, empezando lo privado y yendo al otro. Y luego tenías una tercera pregunta, me decías. Voy, sí. Y luego vamos a las preguntas ya, sobre todo. Y pasamos a la audiencia. Sí, la tercera era, ¿qué tiene que cambiar y qué elementos tienen que permanecer para conseguir esa sociedad que todos queremos que sea mejor? Has dicho que estamos en un mundo lleno de incertidumbres, ahora llaman ultrabuca, imagínate ya, ¿no? Ultrabuca, o sea, la locura, vertiginoso, incierto, ambiguo, en fin, todo eso. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar y qué permanecer para conseguir esa sociedad que deseamos todos? Yo, fíjate, llevo un siglo XXI, desde que empezó el año 2000 y año 2001, con tantos cambios, con tantas disrupciones, con tantas crisis, ¿qué tenemos que cambiar? Pues, que no cambie nada ya. O sea, no quiero más pandemias, no quiero más guerras en Ucrania ni en ninguna parte, no quiero más tsunamis de las centrales nucleares en Japón, no quiero más crisis migratorias, no quiero que se caigan las torres gemelas y nos cambien la seguridad. Es decir, yo por mí no quiero cambiar nada en el sentido de que creo que es un momento donde tenemos que saber utilizar la palabra adaptación. Porque adaptación no es que lo que me llegue es lo que hay, es lo que toca. No, para nada. Que te tengas que adaptar tú, efectivamente, a unas circunstancias cambiantes, os digo en qué sentido. Hombre, la pandemia nos puso a todos a ser cada vez más digitales. Y ahora ya no podemos volver hacia atrás, es decir, que ahora ya viajamos de distinta forma, pues como pasó con la seguridad cuando cayeron las Torres Gemelas. Ahí seguimos. Con los temas de seguridad cada vez que viajamos y demás, o sea, tremendamente problemático, ¿no? Entonces, yo creo que no me apuntaría a cambiar tanto, sino a ver qué tengo que hacer yo para adaptarme a esas circunstancias en la medida en que mis valores, mi esencia, mi coherencia de vida no se alteren. Eso es un poco la situación que yo creo. La vida va a seguir cambiando muchísimo. Mirad, si creíamos que todo había cambiado con la pandemia o con estos tsunamis que os he enunciado un poquito por delante, la pandemia cambió efectivamente todo y ha habido un antes y un después. Pero si os digo la verdad, estoy mucho más preocupada y trabajando mucho más en el nuevo mundo que se está creando a raíz de la guerra de Putin en Ucrania que nada de lo que hemos vivido hasta ahora. Y os lo digo incluso con mentalidad empresarial, que lo estamos viviendo ya con mentalidad empresarial. Nos falta muy poco ya, de hecho ya hay empresas que les está pasando, que van a tener que desinvertir en según qué mercados o no invertir en según qué mercados por el riesgo geopolítico que tienen esos mercados. Estamos construyendo un nuevo mundo. Por eso yo decía antes que es el momentum nuestro. Para no estarnos, uy, qué miedo, no. Es el momento para estar wake up, cada vez más activas con nuestra capacidad, con nuestra formación, el long life learning, cada día aprendiendo más. No tenemos nunca tope, hay que seguir estudiando para estar al día, con los hijos y en las empresas y donde estemos, con los amigos también, se les puede hacer muy buena labor, pero de verdad que esto viene a una velocidad increíble. Y esto sí que nos ha cambiado el mundo. El mundo está dividiendo como en dos bloques, que no sabemos todavía cómo va a quedar. Pero por una parte estarán las democracias occidentales, con todas las diferencias que se están construyendo, y por otra parte las autarquías. China, la India, Pakistán, Irán, etcétera, etcétera. Y en el medio tenemos el enorme desconcierto de lo que está pasando ahora mismo en Latinoamérica, por ejemplo, con tantos gobiernos que se están dejando arrastrar, están dejando llevar cada día más, no por una democracia que se vaya consolidando, sino más acercado a las autarquías que generan más pobreza, más desilusión. Y esto está trayendo consecuencias enormes. En el mundo empresarial se ve rápido, los inversores huyen. Los inversores ahora mismo están completamente desnortados. Es que no saben dónde tienen que invertir.
porque hemos tenido un tiempo donde parece que todo era lo verde, ¿no? El green, el ESG. Y curiosamente, si os dais cuenta, en la medida en que no hemos sido capaces de cumplir las expectativas de la COP del año pasado, no digo de la primera, de la COP 26, y nos hemos ido a la COP 27, que ha sido un fracaso completo, porque tenían que haber hecho un balance, un seguimiento, una medición de qué hemos cumplido y por qué, y qué no hemos cumplido y por qué no. Pues ¿qué es lo que han hecho? Patada para adelante, más exigencias, y ahora llegarán las regulaciones de todo. Pero si no se puede cumplir. Si es que eso tiene un coste que no nos lo habían contado. Si es que estamos con una inflación desbocada y con una palabra que se ha inventado ahora, igual que la crisis financiera inventó la palabra liquidez, ahora se ha inventado, que es cierto, la palabra seguridad. Ahora hablamos todo el tiempo de seguridad. Seguridad en la defensa, seguridad alimentaria. Ya se empieza a hablar de la seguridad alimentaria, porque se están cambiando tanto los esquemas. Estamos teniendo con la crisis de Rusia, con la sequía, con tantos y tantos problemas que se están planteando en este momento, tenemos planteamientos ya de cómo garantizamos la seguridad alimentaria. Seguridad de abastecimiento energético. O sea, ¿cómo vamos a hablar ahora que todo tiene que ser solamente verde y no puede invertirse? Pero si no tenemos dinero para invertir en tecnología verde tan sofisticada en este momento. Y los propios inversores, que eran tan estrictos en que solo invertían en compañías que no hacían greenwashing según ellos, sino que tenían que ser absolutamente ambientales, ahora se han ido a financiar el carbón, que es el efecto péndulo más absoluto. Pero porque es que no ha habido tiempo de generar todas las tecnologías verdes. Entonces, todo esto os tiene que llevar a sentir esa urgencia y esa necesidad de, siendo vosotras mismas, el nena tú vales mucho, yo estoy convencida de que estoy en estas circunstancias, me voy a seguir preparando para esto y para el otro, hasta vuelvo a repetir, para hablar en casa a los hijos, cuando ves un telediario, saber explicar las cosas, hay que estar tremendamente al día. Es muy importante el que estemos en activo para preparar todos estos retos que ya están encima de la mesa. Las empresas tenemos que ayudarlas muchísimo. Si estáis en consejos de administración, algunos, si vais a entrar, necesitan de voces potentes, como consejeros independientes, que por su experiencia, por su gestión, les pueden hablar ahora de la geopolítica y de la geoestrategia. Es el mayor riesgo que hay en este momento. Hay que construir estrategias de resiliencia, pero siempre con el foco crecimiento. No podemos pararnos. Entonces tenemos que crecer en lo humano, cada vez más formadas, cada vez más preparadas, cada vez relacionándonos con más gente que a lo mejor no tiene las oportunidades que tenemos nosotras. Y a partir de ahí, de ese seguir creciendo, ayudar a crecer a los demás, ayudar a crecer a las empresas en las que estamos. Y a mí este me parecería un programa maravilloso para despertarnos, Y al final, Nuria, yo creo sinceramente que tengo una idea que la he vivido ya con los años. Cada persona es lo que ha querido ser normalmente, en las decisiones que ha tomado, en las que no ha tomado, en las limitaciones que ha tenido y cómo las ha enfocado o cómo le han ayudado a enfocarlas. O sea, sé tú misma aceptándote para que tengas la mente muy clara de saber de todas las circunstancias que te van a rodear a lo largo de tu vida, cuáles sí y por qué, y cuáles no y por qué no. Porque también a veces no tomar este camino, no coger esta dirección, es una decisión muy importante. Las limitaciones que tú misma te impongas a veces son negativas, pero a veces no van a ser limitaciones, van a ser cosas para enriquecerte personalmente. Entonces, digo que es mejor ahora que me preguntéis quizá vosotras con preguntas concretas, porque yo no necesito contaros mi vida, porque la vida de cada uno, pues eso, la va marcando Dios, nosotros estamos coadyuvando. A mí me educaron muchísimo en la libertad responsable. Y eso creo que es fundamental. Siéntete libre, nadie te va a coaccionar, pero tienes unos fundamentos con los que tú misma vas a responder. Tú eres la que responde de tus propias acciones. Y por eso digo que cada uno al final somos, en gran medida, lo que hemos querido ser. Porque siempre, siempre hay una persona que te echa una mano, hay alguien que te da un consejo, tú puedes dar consejos a otro. Y eso realmente ayuda
a la gente. Con esa mentalidad, cuando no podamos más, porque habrá días que no podemos más, con esa mentalidad hay que levantarse, volver a empezar y sobre todo en este momento, como decía Nuria y en esta pregunta, está empezando a construirse un nuevo mundo. Y nos lo van a construir otros si nos quedamos sentadas. Y no valdrá luego decir. Por lo tanto, es el momento de tener el máximo de preparación. Y esto es como cuando se dice que oían los sermones, decían siempre los que van a misa. Claro, estáis aquí, las que además de todos los estudios que tenéis, además de hacer un máster y además hacer un programa de mujer en liderazgo, pero no os va a hacer daño nunca, porque siempre se matizan cosas. Es como cuando lees un libro, lo lees dentro de 3 años y subrayarías cosas distintas, porque estás en un momento de tu vida completamente distinto. Por tanto, termino como empecé. Acéptate como eres, sé tú misma, tengo orgullo de pertenencia, porque te lo ha dado Dios y por lo tanto, esta soy yo. No es soberbia, es de responsabilidad para hacer más y pensar que ¿dónde voy a ir? ¿Qué foco tengo que poner? ¿Con qué instrumentos cuento? ¿Quién me puede ayudar? Con una finalidad clarísima, el propósito. ¿Cuánta más gente puedo ayudar yo? En donde esté, porque las circunstancias de la vida, yo te digo de verdad, hay gente que decía, yo nací para presidente de gobierno, yo no nací para ministra, os lo digo. O sea, no, yo nazco en la época de Franco, no había partidos políticos, no se hablaba de política nunca. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que iba a entrar en un partido político que iba a llegar al gobierno? O sea, imposible. Por tanto, hay que estar preparados, como cuando en las empresas decimos hay que tener un gabinete de gestión de crisis, porque cada vez llegan más crisis. Pues en esto lo mismo. Para gestionar la crisis, para salir de la crisis. Pues tú en tu vida tienes que tener tales aptitudes, tales capacidades a tu alrededor, que seas capaz en ese momento de asumir algo con lo que no contabas, pedir ayuda cuando no puedes, porque no somos omnipotentes, pero saber que puedes salir de esa situación y no ha pasado nada y tiras para adelante. Este yo creo que es verdaderamente el éxito de una mujer que está equilibrada, que es coherente con su propia vida, que rectifica cuando tiene que rectificar y que tiene cada vez más necesidad de rigor profesional en todo, sin agobiar a nadie, pero de formarte permanentemente. Y os digo de verdad, cuando el paso de los años, la vida es apasionante, apasionante. Vale la pena vivirla. Oye, un aplauso, ¿verdad? No. A todas, a las autoras del libro. Bueno, lo bueno son las preguntas. No puedes ser más inspiradora cada vez que abres la boca. O sea, es que ya. Bueno, tú además, amiga mía. Generosísima siempre, cogiendo el avión aquí, aunque sea la última vez era tu cumpleaños, hoy no sé qué tienes también corriendo luego, pero bueno, comerás con nosotros en nuestro networking lunch. Primero, Madrid, primero los que están lejos. ¿Tenemos allí a alguien que quiera hacer una pregunta? Le damos primero voz a Madrid. Si no hubiera nadie en Madrid, entramos en Barcelona. ¿Sí? Es que no sé, tendríamos que estar viéndoles a ellas. No sé, ¿dónde tenemos hay una pregunta, mira. Vale, pero tendrían que estar mirándole a ella en la cámara, claro. Sí. Ah, perfecto. Vamos allá. Entonces te tenemos aquí, perdón. Pues dices quién eres, haces la pregunta, por favor, desde Madrid. Creo que puedes hablar sin micro porque están las de la sala. ¿No nos han oído? Pero nos estarán viendo, por lo menos, ¿no? Madrid, ¿te estáis escuchando o no? Sí, ¿no? ¿Quién se lanza desde Madrid a la primera pregunta? Podéis empezar a hablar. Sí. Sí, lo que pasa es que hay alguien que va lento con el micro y se ha dormido un poco. Perdón, es que no encontrábamos el micro. Claro, ya está. Claro. Venga. First, Madrid, venga. Hola, buenas tardes, Nuria, Isabel. Soy Teresa Zabel. Enhorabuena por la exposición, me ha encantado. Además, os conozco a las dos y sois maravillosas. Y bueno, una pregunta para Isabel, porque muchas veces hay mujeres pues que de repente entre una fase y otra, cuando te toca reinventarte, entrar en un tema nuevo, ¿tú crees que hay diferencia entre cómo lo enfocamos las mujeres y cómo lo enfocan los hombres? Me explico, yo entrevisto a gente para puestos de trabajo y normalmente las mujeres o las chicas, porque muchas son jóvenes, están como mucho menos seguras de sí mismas, pero tienen las capacidades y las capacidades. Y los hombres o los chicos les entrevistas y parece que sí, que lo han hecho 10.000 veces
y luego muchas veces no es así. Entonces, bueno, a ver qué pensáis vosotras. Antes de que le contestes, decir que Teresa va a ser una de nuestras speakers en el mes de junio, estará también. O sea que será Madrid, Buenísima. pero la veréis desde aquí, ¿no? Teresa, buenísima, medallista olímpica 2 veces, ya la conocéis todas. De vela, sí. Gracias por la pregunta, pero estoy completamente de acuerdo. Tú porque entrevistas a la gente, yo no he tenido últimamente la oportunidad de entrevistar, pero primero caemos más al fondo muchas veces las mujeres cuando dices, ¿cómo me reinvento? O sea, nos flagelamos, somos tan autoexigentes con nosotras mismas. Una de las cosas que yo misma digo, si me tuviera que arrepentir de algo, de muchas cosas en mi vida, pero de una de ellas es de la autoexigencia. Porque tanto buscar la excelencia, que la buscas además para hacer mejor las cosas, no porque yo, ¿no? Te martiriza. O sea, acabas limitándote muchas veces. La mujer que quiere ser tan exigente consigo misma, pues no levanta la mano en una reunión y luego te das cuenta que lo levantó otro y dices, si esto es lo que iba a preguntar yo, o esto es lo que yo estaba diciendo, o empiezas con una frase en un sitio y te la remata otro. O sea, estas cosas siguen pasando. Y yo creo que el mayor problema es la autoexigencia que tenemos con nosotras mismas, que nos lleva a complejos o nos lleva a pensar lo que tú dices, que lo dice también en el libro, el síndrome del impostor, ¿no? Que yo no valgo, ¿cómo me voy a presentar a este puesto? Por eso ha habido un momento antes en que dije, de vez en cuando hay que levantar la mano. O sea, en esas comisiones que os decía antes que tenemos que examinar, hay que tener también comisión de nombramientos y comisión de retribuciones en la empresa en la que trabajéis. Nombramientos, en cuanto sepáis que hay una vacante o que va a haber, oye, fulano, que estoy, no te puedes imaginar, es el puesto, o sea, no nos van a venir a buscar, pero tenemos que dar el paso. Y luego las retribuciones, o sea, las mujeres negociamos mal el primer contrato y luego ya, para ir subiendo, te suben décimas casi, ¿no? Entonces, muy bueno esa pregunta que has hecho para que pensemos en nombramientos y en retribuciones, porque yo lo valgo. Y pedir, no pasa nada, los demás lo están haciendo. En Barcelona tenemos a María Puig, que podéis... o a Ana. Ana. Primero Ana. Vamos. Vale. Hola, buenas tardes. Buenos días. Encantada de oíros, Nuria y Isabel. La verdad es que me ha encantado oírte, Isabel, porque ser la primera ministra mujer de Medio Ambiente pues es una referencia. Para mí, que soy bióloga y que te veía como una mujer que llega a ser ministra de Medio Ambiente hace muchos años, pues realmente te tenía yo como alguien, un referente... Qué bien me habrías venido. Sí, yo decía, pero como una mujer... Tú eras la que sabías y yo tenía que gestionar. La verdad que siempre lo vi como un referente, pues con mucho éxito, ¿no? Ser mujer en aquella época que llega ministra y de Medio Ambiente, en aquella época en la que el medio ambiente pues no era algo muy importante. Así que felicidades por la trayectoria profesional. Y precisamente por la trayectoria profesional me gustaría preguntarte acerca de la conciliación, ¿no? Cómo en tu época, con 7 hijos y con esa trayectoria profesional tan extensa, ¿cómo has llevado la conciliación? ¿Se hablaba de conciliación cuando empezaste en diferentes empresas o bancos o como ministra? La palabra conciliación hace años pues no era una palabra que estaba tan en uso como ahora, ¿no? ¿Cómo la has podido llevar? ¿Ha sido un hándicap en tu trayectoria profesional pues ser mujer con 7 hijos? ¿Cómo lo has podido llevar? Me encantaría conocer tu experiencia. Es muy buena la pregunta. No había políticas corporativas en las empresas. Es más, es como que te diera casi vergüenza. Nunca decías que eras madre, mucho menos podías decir que tenías 7 hijos. Yo cuando lo pienso ahora, o sea, no me hizo daño en lo profesional el callármelo. No sé si me lo hubiera hecho el decir que tenía esos hijos, pero me supuso una carga realmente de trabajo. Para, sin faltar a los horarios que tenía que estar, yo trabajaba en la Junta de Energía Nuclear primero, ¿no? Y trabajaba de 8 a 5 y luego de 5 a 7 iba a dar 2 horas de clase en la Facultad de Derecho hasta que saqué las oposiciones. Llegó un momento con mi tercera hija que pedí una excedencia en la Junta de Energía Nuclear después de 7 años y nunca más. Ya no volví porque luego tuve la cuarta o parecido, ¿no? Entonces, tienes algunas limitaciones, pero no son limitaciones para de por vida. La mujer tiene que saber también que puede tener ciclos, y más hoy en día. Hoy tenéis políticas corporativas que permiten flexibilidad a los hombres y a las mujeres en las empresas. Utilizarlas, y más ahora con los Zooms, los Teams y demás. O sea, tener esa picardía de que a lo mejor hay un hijo que os necesita esta semana especialmente a las 5 de la tarde en casa.
o ir a buscar al colegio. No pasa nada hoy en día por decirle, probablemente en mi época tampoco lo hubiera pasado, pero no se me ocurría, ¿comprendes? Porque ya no es que tengas una cuidadora en casa, es que el niño necesita a su madre, y más a su madre que a su padre. Y según qué edades, porque los puedes tener pubertos, uno de 14, y te tiene unos problemas que a lo mejor el fin de semana se los puedes atajar. Pero yo creo que eso que antes no se hacía ha sido el fallo de la conciliación. O sea, yo era un poco, les hablaba muchísimo. O sea, yo intentaba, decía a mi marido, ¿no te das cuenta que les aburres? O sea, es que yo les hablaba muchísimo porque quería escucharles, quería qué tal. Os contaré un truco. Me hacía hasta fichas cuando me hablaban de amigos, luego en mi cuarto por la noche, porque no sabéis lo que era. Mamá, Margarita es la amiga de Isadora, pero la mía se llama Petra. Y entonces quedabas muy mal, queriendo ir tú de guay, como dicen ellos ahora, te habías confundido la amiga de uno con otro, ¿no? Entonces me hacía mis fichitas, los amigos de Álvaro, las amigas de no sé quién y tal. Esto te ganas a los niños, o sea, era muy complicado conciliar entonces. Yo lo hice a mi manera, no sabía qué era conciliar, los maridos no, ni estaban ni se les esperaba en aquella época, y los maridos de ahora, por lo menos mis hijas dicen, o te hacen la compra, el mío también ahora, ¿eh? O sea, cuando ya nos hemos quedado solos, no sabéis qué joya. Oye, pero tú delegaste todo lo posible, claro, en la casa, todo lo que era delegable, ¿o no? Yo he dormido poco. Ah, también. He delegado y había más ayudas, es verdad, pero he dormido muy poco. O sea, yo llegaba a casa y he tenido la suerte de poder estar con mis hijos muchas horas y con los deberes y con no sé qué, no sé cuántos, y luego he dado a la noche, no os lo digo que lo hagáis porque tampoco debe ser bueno, me decía mi padre siempre, ya verás tú cuando seas mayor, y yo ahora le miro y digo, padre, ya soy viejecísima y aquí estoy. Porque había días que yo daba el biberón de las 12 o de la 1 y a las 7 de la mañana que empezaban las horas en los colegios yo estaba allí en el office, chiqui, trabajando con esto porque era el rato que tenía por la noche para leer, para estudiar, para no sé qué, para no sé cuántos. O sea que he hecho muchas tonterías en ese sentido. Pero no me ha parecido mal porque saqué adelante la vida. Por eso os digo, cada una sus circunstancias. Conciliar no es solamente una frase. Y por eso yo os he dicho las renuncias compartidas. El feminismo 4.0 que os veíais antes es el feminismo a golpe de clic. Hoy en día, la primera lista de la compra se la pasas al marido, pero ya la siguiente semana o la siguiente quincena ya hace la lista de la compra él. Y entonces ya hace el clic, la compra, te la llevan a casa o vas tú. Es el feminismo 4.0 muy de tecnologías. O, por ejemplo, ¿por qué te va a saltar a ti la alarma que tienes que ir a buscar al niño que ha terminado el rugby o la extraescolar de no sé qué? No, le salta a él y está en una reunión y entonces sale él. O sea, esto no es en detrimento de nadie, es en beneficio de todos. Esas son las renuncias compartidas. Hoy iba a ir a tomarse una cerveza, pero me tocaba el dentista con el niño. O sea, yo no soy una feminista progre de tal, pero hay que hacerlo. Entonces, lo que entonces no hicimos, no haya políticas corporativas, también he de deciros que no me fue un hándicap grande si un día me tenía que marchar o lo que fuera, ¿no? Gozaron de buena salud los hijos y dormí poco, nada más. Muy bien. Pues entonces, Madrid, ¿tenemos otra pregunta en Madrid o vamos aquí a María Puig? ¿Sí? María, mientras tanto se lo piensan. Sí. Pues mientras tanto voy yo. Yo soy ingeniero agrónomo y también me apuntaba a tu ministerio. Buah. Por aquí no tenemos ninguna pregunta más. Perfecto. Gracias. Nos quedamos en Barcelona. Gracias. Gracias. María. Mi pregunta es sobre la juventud, Isabel, sobre tu visión de la juventud actual en general, no en tu casa, que seguro que son estupendos, pero en general su capacidad de autoexigencia, de resiliencia, sus valores y el futuro que nos van a traer ellos. ¿Cómo lo ves? Pues como soy tremendamente sincera, lo veo con preocupación, con muchísima preocupación. Y yo tengo nietos también. Y hablo mucho con mis hijas, porque siempre piensas que si han recibido una educación y una formación, piensas que efectivamente eso se va a continuar. Pero esto está pasando ya y es mucho más grave, pues como con las profesiones de los padres, ya se ha cortocircuitado. El que mi padre fue ingeniero y el abuelo y el nieto, no, ya no se hace ni con los nombres ya casi, pero con las profesiones se rompe la saga de los notarios, se rompe la saga de tal, porque dices, ¿cómo con esta? Pues esto es lo que pasa, ¿no? Entonces es muy preocupante porque el ambiente es tremendamente absorbente y los niños están fundamentalmente distraídos, tienen demasiadas cosas alrededor, les cuesta estudiar.
cuando no estudias, que es su trabajo profesional ahora, no están contentos consigo mismos. Estos niños que tienen un poco de todo y que tienen ninguna exigencia, yo muchas veces les digo, no se sienten personas. Y te digo, y lo hablo a veces de nietos también, nietos sanos, buenos, no me puedo quejar, colegios que les educan bien, todo lo que tú quieras, pero también los profesores han ido con este decalaje ya de menos exigencia, ¿comprendes? Y entonces, lo que más me preocupa es que no sé dónde poner el punto, el límite. Y como siempre, yo no soy de manifestaciones, de tal, no digo que no haya que ir a manifestaciones, yo soy de que la manifestación y el atarte a las cadenas empieza en tu casa. O sea, tú manifiéstate en tu pequeño circulito, analizando mucho en tu propia casa. Si todos tuviéramos esta preocupación, ¿y qué amigos tienen tus hijos? Tráetelos a casa, a ver cómo piensan, cómo tal, cómo cual, pregúntales luego por ese hijo, porque esto está cogiendo una derivada muy preocupante, y no hablo solamente ya por todas las leyes que tenemos alrededor, que es lo primero y lo que nos está viniendo y más que nos vendrá, y no es hacer política, de verdad, creedme, es destruir personas, destruir valores, destruir a la familia como la han destruido. Entonces, yo tengo mucho miedo muchas veces y hablo muchísimas veces, no hago política, pero bueno, sabéis que soy del Partido Popular y hablo muchas veces con Feijóo también. Y le digo, tienes que fajarte muy mucho en los 100 primeros días, porque esto hay que darle como la vuelta al calcetín. Porque lo que no se hagan 100 primeros días, después ya tú tienes que negociar todo. Pero claro, haría falta una mayoría absoluta muy grande para poder cambiar cosas. Y aún así, qué preocupación tan grande tengo de cuántas se pueden quedar en el tintero. Porque hay cosas que ya las veo realmente irreversibles. Porque igual que en la terminología, que yo os he puesto algunos ejemplos, total, es cambiar una palabra. No, te han cambiado la base, te han cambiado la esencia. Entonces, lo más importante, en donde podáis influir, desde muy pequeños, no hay que esperar que tengan 14 años ni 15 años para decir, tú no vas a ver esta película hoy. Hay que hacer mucha familia, por eso os he dicho, María, lo de la conciliación. Si hay que estar más horas en casa, no te va a ir en contra de ser directiva o de tal. Tú verás, luego te conectas otra vez, o vuelves a la oficina si te mandan ahí, pones una reunión a las 8 de la tarde, pero a lo mejor a las 5 tienes que estar, o a lo mejor el viernes haces Zoom y teletrabajo y no sé qué más. La presencia, y sobre todo de la madre, hay un momento en que también del padre, pero la presencia de la madre, le transmitimos unas cosas a los hijos desde el sentimiento, desde el cariño, que les entra. Hay una que habla mucho de liderar por el ejemplo, y es que el ejemplo es ese, que estás en casa, que les hablas, qué tal. Y yo con mis hijas he hablado, hay una incluso que ha dejado de trabajar, y no porque vayan los hijos mal, pero porque ha llegado un punto en que dice, jerarquía de valores. ¿Y de qué me sirve a mí ser una directiva súper no sé cuántos? Pues a lo mejor no aporto tanto, no voy a heredar la empresa, y en cambio a mis hijos sí que tengo una responsabilidad grande con ellos. No sé, creo que la sociedad civil está todavía un poco paralizada, un poco muerta, creyendo que esto a mí no me va a tocar, esto no sé qué, pero lo han metido en vena, en vena. Yo hace ya años que todo el tema del género, por ejemplo, hasta mi propio marido me decía, estás obsesionada. Digo, pero es que han empezado a poner todos los LGTB y HJK en todos los telediarios, en todos los presentadores, en todo. Y es que ya eso es la normalidad. Si nunca les hemos rechazado, y además, bienvenidos todos, ¿me entiendes? Pero no es la normalidad esto. O sea, no tenemos que ser todos iguales. Entonces, ¿cómo abordas esos temas? Pues creo que con el diálogo. Yo por eso os he dicho que lo que más me ha dado a mí de conciliación es lo que decía mi marido. Es que no te das cuenta que les aburres, pues parece que no les aburría. Me escuchaban y creo que esto es fundamental. Pero una preocupación enorme, y todo lo que podáis hacer en colegios, con amigos, de la edad que sean. Las tecnologías son tremendas también, cómo entran y no controlas. Los niños están ya con 2 años, con los teléfonos por escuchar la música, con 3 años, con 4, y ya cuando lleguen, bueno, hay gente que les pone para comer la musiquita a los niños. Yo el otro día fui a casa de una señora con un nieto y tal, y estaba el niño comiendo, digo, ¿qué hace con...? No, es que si no, no come. Digo, pues vamos a intentarlo. O sea, terrible, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer ahí, de verdad, no de ponerse en el púlpito, sino labor de zapa. Que vaya calando, ¿verdad? Que vaya calando y formando cabezas. En las casas de cada uno. Cabezas y corazones. Oye, pues tenemos una última pregunta ahí, ¿verdad? ¿Te presentas un momento y haces la pregunta? Sí, yo soy María Luz Castilla. La verdad es que es un placer escucharos,
porque sois muy inspiradoras en muchos ámbitos, en el ámbito directivo, pero también en el personal. Entonces, a Nuria la conozco, a Isabel yo te he seguido también, lo de ser ministra, pues a los que nos dedicamos a estos temas es importante. Yo he destacado dos cosas, tengo un comentario y una pregunta que querría hacerte. Habéis hablado de experiencias inspiradoras, yo no he leído el libro, ya tendré ocasión luego, pero seguro que habéis recogido unas muy interesantes y me gustaría compartir una que yo he vivido, que presentamos mañana. Mañana presentamos un libro que hemos hecho desde GECON, que ha sido escrito por 11 mujeres. 11 mujeres es un tema relacionado con tus temas, Isabel, que es la descarbonización en España, pero para la PYME, ¿qué papel tiene la PYME? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que hemos sabido gestionar emociones, egos y todo lo que haya que gestionar para que al final eso salga, y son 11 mujeres. Entonces, a mí bueno, he anotado esto de nena, tú vales mucho. Yo creo que la suma total siempre es más grande que las sumas individuales. Y esto como mujeres, pues a lo mejor nos lo tenemos que creer. Pues, entonces, bueno, pues me parecía interesante, me has inspirado a compartir este tema. Y yo te querría hacer una pregunta. O sea, como mujeres directivas somos madres, pero también somos mujeres directivas. Llega un momento que pues, la carrera tiene un final y empieza una segunda carrera, ¿no? Entonces, bueno, los hombres a veces pues, son capaces de invertir, son capaces de montar startups. ¿Cómo ves tú la segunda carrera para las mujeres? ¿Qué consejos pues, nos darías? Hay que romper techos de cristal, incluso los consejos. Bueno, no sé, nos has dado muchos consejos, a lo mejor también puedes decirnos algo para esa segunda parte de la vida profesional. No, muy buena tu intervención y enhorabuena por ese libro, porque yo siempre cuando me piden que, oye, una asociación de mujeres y no sé qué, digo, mira, para hablar todo el día de cómo se hace el arroz con leche, no contéis conmigo, porque nos ha costado mucho llegar a todas, venga a estudiar, una oposición aquí, otra oposición allá, un doctorado, no sé cuántos, para que ahora las mujeres estemos en el victimismo, no, cambiemos la narrativa, todas las asociaciones de mujeres que queráis, pero con contenido, y el contenido es esto. Si sabes de descarbonización, de esto, si sabes de lo que sea, hay que el rigor profesional que he dicho. O sea, nos ganamos la confianza de la gente cuando la gente se calla y escuchan lo que vas a hablar en una reunión. Ese es el punto en el que te das cuenta que eres interesante. No la que más habla, pero sí a la que más escucha. Y eso es lo de este libro que tú haces, ¿no? Esa pregunta es buenísima. Yo todavía recuerdo, y ahora pues es menos quizá, que los hombres cuando se jubilaban, muchos de ellos se morían muy pronto, porque se les acababa la vida. En la época de mis padres, de verdad, que es que se jubilaban entre 65 y 70 años, pero no llegaba ninguno a los 70, 71, se morían porque tenían tal adicción al trabajo y era su vida tan limitada que dejaban de ir todos los días, Betty ven, como el niño con el colegio, y se morían. Entonces, es muy bueno esto, pero yo te diría, hay que programarlo. O sea, yo soy muy de programar todo y muy de escribir y luego soy flexible, ¿eh? O sea, no se me cae el mundo porque todo patas arriba. Yo si leyera todo lo que os iba a decir, y digo, qué desastre, ¿para qué lo habré escrito? No he dicho nada de todo esto, me he ido por los cerros de Úbeda, pero bueno, pero por lo menos lo trabajé. Hay que programar todo. ¿Cuántas mujeres jóvenes les he dicho yo? Hasta cuando te quedas embarazada tienes que programar la vuelta al cole, porque hay que programar todo. Pues esto es lo mismo. Entonces, tú sabes que en algunas empresas con 55 años hay a quienes ya les jubilan, en otras pues puedes llegar a los 65, en la docencia puedes llegar a los 70, pero todo tiene un fin. Y bueno, eso gozando de muy buena salud. Yo soy de las que digo, a mí que me jubile la cabeza, pero me pueden jubilar cualquier día, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que en esa programación has apuntado una idea, que es lo de los consejos. Hombre, yo, por ejemplo, me surgió así, pero sin habérmelo programado. Es decir, me llama un día precisamente Emilio Botín. Eso creo que alguna vez lo he contado. Y además le di calabazas insensata yo. O sea, yo salgo de la política y me llama Emilio Botín y me dice que quiere que entre en el consejo de... Y le digo, es que soy un animal político y entonces yo ahora voy a seguir, aunque yo no soy ministra y tal. Vamos, que le di calabazas literalmente. Ni sabía lo que era un consejo de administración ni nada, ¿no? Y me fui después a la empresa privada. Y cuando terminé la empresa privada me volvió a llamar, muy gracioso, y claro, dice, bueno, te llamo para decirte que ahora no tengo sitio en el consejo. Pero bueno, acabé entrando en Banif y luego tal, ¿no? Y de ahí me surgieron otros consejos. Hoy en día hay muchas posibilidades de empezar esa fase de reciclarnos para hacer, por una parte, cosas que has dejado que no has podido hacer. Hay quien descubre pues, que le gusta muchísimo escribir,
y no escribía, y es una novelista maravillosa. O hay quien descubre que puede pintar y se pasa horas y horas y acaba siendo una pintora muy buena. O sea, hay también, o tocar la guitarra o el piano, que lo hacías de joven y luego... Hay muchas cosas que te van a ir llenando. Normalmente ya tienes los hijos mayores, puedes tener algún nieto, tienes también otra ocupación, pero intelectualmente la cabeza nos sigue funcionando, si tenemos salud, igual que cuando éramos jóvenes. Y como el mundo está tan apasionantemente complicado, lo que tenemos que ir haciendo es eso, pues puedes ir a cursos especializados, como hay cada vez más, para entrar en un consejo de administración, o intentar hacer una segunda carrera, o no lo sé, pero yo creo que planificándolo no hay por qué dejar la actividad profesional. Sí que hay que tener clara una cosa, la situación de la remuneración es lo que no puedes ya medirte, que es lo que a lo mejor a los hombres les hacía morirse, ya su cuenta de resultados a final de mes ya era los 2.000 euros de la pensión, pues a nosotros nos va a pasar igual. Entonces, hombre, si entras en un consejo es distinto, pero tampoco es para la eternidad un consejo. Si te jubilan con 55 más o menos y entras en un consejo, en 6, 7, 8 años máximo estás fuera del consejo, ¿no? Entonces, es muy importante de mayor que quiero ser. De mayor que quiero ser, y planteárnoslo muchas veces, no digo ahora con 40 años, pero de mayor que quiero ser, ¿qué me gustaría? Pues esto es lo que voy a hacer. Yo te he dicho eso porque escribir me gusta, lo que te he dicho de tocar el piano, de tal, el cual, te busco pintar, o sea, hago cositas y me da el día de sí, pues muy poco. O sea que leo mucho, que se puede leer mucho, pero es muy bueno el plan B, la programación, cosa que los hombres no hacen y nosotras no improvisamos, como os dije al principio. Ni vamos a una reunión a ver qué ocurrencia tengo hoy, sino que lo llevamos concienzudamente preparado. Pues a esto lo mismo, no va de ocurrencias, no va de circunstancias, que evidentemente algunas nos pueden condicionar, pero va sobre todo de querer seguir añadiendo valor. ¿Cómo puedo seguir añadiendo valor a los que me rodean y a los que he conocido circunstancialmente? Bueno, yo creo que has añadido mucho valor en esta sesión, Isabel. Te tengo que agradecer el esfuerzo de venir con el puente aéreo, de volver dentro de una hora para Madrid. Y nada, un aplauso enorme para ella. Más aplausos, gracias. Gracias, de verdad. Ya. Sois igual de inspiradoras todas y os pusierais a hablar. Y ahora decir a Madrid, gracias por estar ahí también. Está Piluca García Lombardía allí como coautora. Aquí tenemos a Esther y a mí. Digo porque si queréis que luego firmemos libros durante la comida, tenemos que empezar a pasar ya al restaurante porque si no vamos a tener que no comer. Exacto. Tampoco iría mal. Gracias. Nuria. Perdón. Sí. Enero al final hemos cancelado la sesión del día 10 de enero. Era demasiado pronto. Al final el speaker también está en Estados Unidos, o sea, no va a poder ser. Será febrero, ¿no? En febrero estaremos con María Álvarez de las Asturias. Sí, en Madrid. Nuria. Sí, Nuria. Dime, sí. Hola, soy Piluca. Nada, únicamente saludaros. Isabel. Un momento. No te vemos, Piluca, es que no te vemos, no sé por qué. No te vemos. No te estamos viendo. Bueno, tú habla. Bueno, Ponte delante en la clase. Date la vuelta. Ponte en la Delante mesa. en la clase. Ahora sí, Eso ahora al revés. es, Ya está, fenomenal. da igual. Perfecto. Gracias. Nada, Dinos. únicamente darle las gracias a Isabel, que desde luego si una palabra te define, Isabel, es lo inspiradora que eres. Gracias, Nuria, y gracias, Esther, por todo lo que hemos trabajado este año que ha sido tan intenso en este libro. Y nada, simplemente eso, saludaros y aquí nos vamos ahora también a comer. Venga, que vaya muy bien el Muchísimas networking lunch. Hasta pronto. Enhorabuena.